חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir la clase de los fundamentos de la fe. Entonces quedamos que la clase de los fundamentos de la fe, esto es de las cosas más importantes que tenemos que tener. Entonces, hay una serie de clases en inglés muy interesante que se llama, es una serie como para fortalecer la emuná del pueblo judío, ¿no? Y bueno, a todos les puede servir esa clase porque pues te ayuda a entender bien todos los conceptos. Entonces, la clase se llama Tienes que saber qué contestarte a ti mismo. Eso se basa en una frase que viene en Pirkei Avot, que significa, Pirkei Avot dice, tienes que saber cómo responderle al hereje. Así te dice el Pirkei Avot. Tienes que saber, tienes la obligación de saber qué responderle al hereje. Entonces dice el rabino. ¿Y el hereje qué? Ok. Un hereje es alguien que a pesar de que cree en Dios o que cree en los fundamentos, más bien en los fundamentos del Creador, pero tiene dudas respecto a la Torá, tiene dudas respecto a la unicidad completa de Hashem o del cuerpo de Hashem, tiene dudas de si la tradición rabínica es verdad, si la Torá oral es verdad. Todas esas cosas se considera un hereje, ¿no? O sea, bueno, no alguien que tiene dudas, porque todos podemos llegar a tener dudas, y eso voy a llegar a ese punto, pero más bien alguien que niega la Torá oral, alguien que niega una sola letra, dice el Maimónides, alguien que niega una sola letra de la Torá, dice, yo creo en toda la Torá, pero esa pequeña yud en el libro de Devarim, no creo que esa haya sido por los rabinos. Ese es un hereje, dice, y no tiene parte del mundo venidero. Entonces, es lo que se considera un hereje, alguien que niega de eso. Entonces todos podemos tener dudas, y es lo que dice el rabino, dice, todos tenemos un hereje por dentro, ¿no? Todos tenemos un hereje que nos está haciendo preguntas muy duras, ¿no? Tenemos dudas, todos necesitamos aclarar los fundamentos de la fe, todos tenemos eso. Entonces, la clase se llama así, tienes que saber cómo contestarte a ti mismo, tienes que saber, tengo dudas, tengo esta cuestión que no estoy seguro. Entonces, para eso es esto, y como hemos visto en todos estos libros, podemos ver que no se trata simplemente de que creamos, como ahorita estaba diciendo Yehoshua, no se trata solamente de que creamos lo que nos está diciendo el que está enfrente, se trata de que lo pensemos, se trata de lo que analizamos, se trata también de que lo hagamos, y si tenemos dudas, hagamos preguntas, o sea, pero tenemos que hacer las preguntas como en base a querer saber la verdad y hacernos humildes ante lo que la Torá, ante lo que el Tanaj está diciendo, ¿no? Y para ello tenemos que comprobar todo esto, ¿no? Tenemos que probar primero que existe Hashem, y como lo vamos a ver, vamos a empezar con los 13 principios. Primero voy a citar los 13 principios, que es en lo que nos vamos a estar basando al principio. Los 13 principios de Maimónides, codificados por Maimónides. Él codificó las bases de la religión en esos 13 principios, en esos fundamentos de la fe del judaísmo. Ahora, esto lo estoy sacando de Siddur de Benay Noach, pequeña comercial, ya a la venta también, por si gustan. Por aquí vamos a los 13 principios, al final, no sé dónde. Aquí está. Muy bien. Entonces, estos son los 13 principios de fe. El primero, estoy completamente convencido que Dios es uno y único, creador de todo, presente siempre. Él solo creó, hace y hará todo lo que sustenta el universo. 2. Estoy completamente convencido que Dios es uno y único, sempiterno, no hay nadie ni nada que se le asemeje, Él es la unidad, la única deidad. Estoy completamente convencido, ese es el 3, estoy completamente convencido de que Dios no posee materia, ni partes o elementos, nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura, forma que lo represente. 4. Estoy completamente convencido de que Dios es el primero y el último. 5. Estoy completamente convencido de que Dios es digno de ser adorado, nada ni nadie más merece adoración. 6. Estoy completamente convencido que todas las palabras de los profetas del Tanaj son verdad. 7. Estoy completamente convencido que la profecía de Moshe Rabbeinu es verdadera, que él es el principal de los profetas, no hubo ni habrá ninguno de su nivel profético. 8. Estoy completamente convencido de que toda la Torá
que está en nuestras manos, en la que le fue entregada a Moshe, dice en nuestras manos, debería decir el gentil que está en las manos de Israel. Bueno, aquí es un comentario que trae el Rab. La Torah que fue entregada a las manos de Israel en este caso es completamente verídica y nunca va a cambiar, ¿no? 9. Estoy completamente convencido de que esta Torah no será ni apéndice modificada ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torah. 10. Estoy completamente convencido que Dios conoce todos los pensamientos y los actos de los humanos. 11. Estoy completamente convencido de que Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, premiando y castigando de acuerdo a los actos. 12. Estoy completamente convencido de que vendrá el Mashiach, el Mesías, Redentor, o que bueno, literalmente Mesías significa ungido, es ya sea un rey, un sumo sacerdote o un profeta, ¿no? Y aunque se retrase, igual lo esperaré a diario. 13. Estoy completamente convencido de que habrá resurrección de los muertos. Cuando Dios así lo disponga, entonces será Él conocido por todos a perpetuidad. Ok, estos son los 13 principios de nuestra fe en la cual todos tenemos que estar completamente convencidos, no solamente porque yo se lo estoy diciendo, sino porque por medio de la razón vamos a investigar uno por uno, porque vamos a ver que todos estos pueden ser investigados por la razón y son fáciles, no tanto fáciles, pero podemos llegar a ellos a través de la razón. Como ahorita estaba diciendo Mesilai Sharim dice, nosotros tenemos que pensar en esto, tenemos que llegar a la realización, y el Jobot Alevavot también lo vamos a mencionar más comúnmente. Entonces, todo esto vamos a empezarlo directamente con este libro. Este libro es una antología del Rav Aryeh Kaplan, que de vinta memoria. Y en esta antología tenemos uno de los libros que él compiló los 13 principios. Y entre las subcompilaciones puso lo que viene siendo 3 cosas principalmente. Una de las obras más grandes de Maimónides y de las primeras fue el comentario de la Mishnah. El comentario que hizo Rabbi Moshe ben Maimón a la Mishnah. La Mishnah es la primera parte del Talmud, lo primero que se escribió, parte de la Torah oral. Entonces, la primero que nos va a citar aquí el Rav Aryeh Kaplan es el comentario de la Mishnah. Lo segundo que nos va a citar es un comentario que hace el Rambam en su libro Mishneh Torah, que esta es una muy pequeña antología de todos los 34 volúmenes, 38 algo así de volúmenes de que son Mishneh Torah. Entonces después nos va a citar un párrafo pequeño también de Mishneh Torah en las leyes de arrepentimiento. Y por último nos va a poner puntos para discutir. Aquí principalmente vamos a ver lo que es el comentario de la Mishnah y el Mishneh Torah. Entonces, esto es lo que nos dice del primer principio. Entonces quedamos que el primer principio es Anima anim bemunah shlema she'aborei yitbarach shemo. Ahora lo quiero decir en hebreo para que podamos irnos familiarizando un poco más con el hebreo, que a mí siempre me ayudó cuando la gente hablaba en hebreo, porque me iba aprendiendo más palabras. Entonces para que todos nos podamos familiarizar más con el hebreo y ver directamente lo que vaya diciendo el hebreo, ¿no? Entonces dice, anima ani bemunah shlema. Yo creo, anima a mí, yo creo bemunah shlema, con emunah completa, shlema, she'aborei yitbarach shemo, que el creador, bendito sea su nombre, hu borei umanhik lechol abriyum, que Dios es el creador de todas las cosas, behu levado azam, veose veyase lechol amasim, y que él hizo y hará todas las cosas. Entonces este es el primer principio, y solo quisiera citar en hebreo porque hay algo bonito que cita Maimónides al principio de su comentario en Mishneh Torah, y dice así, esto es muy interesante, dice Yesod a Yesodot ve'emun a Jochmot, y esto significa el fundamento de los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es la realización de que existe un ser primero que trajo toda la existencia. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra solamente vinieron como resultado de su existencia. Ahora, dice aquí Yesod a Yesodot, el fundamento de todos los fundamentos. Esto, si no sabemos esto, no vamos a poder llegar a la realización de absolutamente nada. Si no sabemos esto, si no entendemos esto, todo lo demás que aprendamos va a terminar cayendo. Tenemos que saber esto completamente. Y ahora,
Simplemente lo cité en hebreo porque hay algo muy bonito que hace aquí Maimónides en su libro y que muchos siguieron esta forma de hacerlo. Vemos aquí Yesod, ¿cuál es la primera letra de Yesod? Yod. Hayesodot, ¿cuál es la primera letra de Hayesodot? Hei. Behamut, ¿cuál es la primera letra de Behamut? Vav. Y Ajochmot, ¿cuál es la primera letra? Hei. Que nos cita aquí Yod, Kei, Vav y Kei. entonces el nombre de Hashem. Entonces cita aquí primero con el primer fundamento de que hay que creer en un creador, y al principio ya nos da las pistas de quién es ese creador, Yud Kei, Bab Kei. Entonces lo digo Kei en vez de Hei porque no se puede ni siquiera deletrear el nombre de Hashem seguido, con las letras como se dicen. Entonces simplemente por eso me quería citarlo en hebreo para que pudiéramos ver eso. Entonces nada más para comentar lo que dice aquí Maimónides, esto es lo más importante que podemos aprender, lo más importante que podemos saber es que existe un creador, y que ese creador que existe es el fundamento de toda ciencia. Cuando tenemos un creador, estamos comprometidos. No podemos actuar como querramos. El creer en Dios compromete. Es por eso que hay tanta gente atea, tanta gente en el mundo científico que dedica sus vidas para tratar de probar científicamente de que no existe Dios, Haz Shalom. ¿Por qué? Porque si yo admito que existe un creador, eso me estaría a mí sujetando a ver qué dice ese creador. Y si yo admito que la Torah es verdad, yo estaría sujeto a esa Torah. Yo tendría que ver qué es lo que esa Torah espera de mí. Pero yo no quiero eso. Yo quiero ser libre. Yo quiero ir a las fiestas. Yo quiero estar con muchas mujeres. Yo quiero drogas. Yo quiero cada quien con sus propios vicios. Yo quiero dinero. Todos queremos algo que ese creador como que nos está deteniendo de mi propósito que yo quiero. Entonces por eso a la mayoría de la gente ni siquiera le interesa. Si tú llegas con una persona, puedes decir, yo creo en Dios, pero la verdad no me meto tanto en religión, no me complico la vida, ¿no? ¿Por qué te dicen eso? Porque pues, realmente no quieren complicarse la vida. ¿Por qué? Porque esto te complicaría en de ser que te tienes que comprometerte, tienes que hacer cosas en base a este conocimiento que tú tengas. Entonces, pero esto es algo que no podemos escapar. Esto es algo que puede ser comprobado, que puede ser ya sea por la razón que podemos llegar a entender eso, porque es el fundamento de todo fundamento, es el pilar de toda ciencia. Todas las ciencias se vuelven una, todo se unifica cuando lo vemos de una perspectiva, digamos, religiosa, ¿no? De una perspectiva del creador. Todas las ciencias, todo se va unificando, todo se vuelve uno solo y todo se vuelve más claro. Todo lo que nos pasa se vuelve más claro, todo lo que aprendemos se vuelve más claro. Yo creo que aquí los que han estudiado ciencia y están involucrados en esto, de repente empiezan a conectar muchas cosas y que han estudiado la Torah como lo que han estudiado en el mundo científico, y se dan cuenta de que todo tiene sentido. Todo tiene sentido, pero hay veces que llegan estas personas ateas y a veces esos herejes nuestros que tenemos ahí adentro que nos dicen, no, pero ve lo que pasa en el mundo, ¿cómo puedes creer en un Dios con todo lo que pasa en el mundo? O llegan con realmente, llegan con preguntas muy fuertes que tenemos y que a veces nos hacen dudar, que nos hacen pensar, tal vez no existe, tal vez, o sea, lo tengo que creer por fe, pero no estoy seguro que exista. Entonces, este conocimiento es un conocimiento que nos compromete. Si yo entiendo y se puede llegar a comprobar que existe Dios, me compromete a cambiar mi vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando aquí, de cómo es que podemos comprobar que existe un creador, cómo es que podemos comprobar que la Torah es divina, ¿no? Entonces, porque hay que recordar, como dice Maimónides, este es el fundamento de todo fundamento. Y una cosa que más dice aquí, ¿qué dice? Fundamento de todo fundamento y pilar de toda sabiduría es saber. La palabra que usa aquí en hebreo es da'at, yadata. Tienes que saber que existe un creador, porque no lo podemos dejar, como lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir viendo en varios libros, que no podemos dejar simplemente a la tradición el hecho de que existe un creador. No podemos dejarlo simplemente que me lo transmitieron o suena lógico, no.
Tenemos que llegar al punto en que sabemos, de la misma manera que sabemos que afuera ahorita está de noche, de esa misma manera tenemos que saber que existe un creador, que la Torah es divina y todos los fundamentos que vienen a partir de eso, que vamos a ir descubriendo. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם